Buenas noches, profesora y compañeros. Mi nombre es Gabriela Escudero Escalante. El día de hoy voy a grabar un video sobre el producto académico número 3 del curso de Estadística Aplicada. Bien, análisis de la optimización del proceso de producción de engranajes en una planta industrial. Introducción. El estudio analiza la fabricación de engranajes en una empresa automotriz aplicando un muestreo aleatorio sistemático de 10.000 registros, que resultó en 95 datos representativos. Su objetivo es evaluar la eficiencia en producción, control de defectos y uso de recursos, con el fin de proponer estrategias que mejoren la productividad y competitividad de planta. Análisis descriptivo y exploratorio de la muestra seleccionada. Análisis descriptivo. Tenemos variables cuantitativas y cualitativas. En lo que es, aquí tenemos, cuantitativas, tenemos la media de todas las variables, que es el diámetro, la dureza, el espesor de engranaje, el torque máximo, número de dientes y ciclos de operación. En variables cualitativas tenemos la máquina, turno, defectuoso, inspección pasada, tipo de material, calidad de engranajes. Análisis exploratorio. Aquí básicamente vamos a ver la relación entre variables cualitativas de máquina tipo de material y calidad de engranaje y turno. El 44% de las máquinas A, B y C son de material de aluminio, mientras que el 35% del total son de material de acero y el 21% de titanio. También podemos observar que el menor porcentaje del material de titanio se encuentra en la máquina C, con un 5%. En este cuadro se observa que del total de la muestra de 95, solo 7 son de alta calidad y se producen por la mañana, mientras que por la tarde se producen un 20% de engranajes de baja calidad. Contraste de hipótesis estadística. Aquí tenemos tres contrastes para la proporción, contraste para la media aritmética y la varianza. En los tres se trabajó con un nivel de significancia de 0.05 y con un nivel de confianza de 0.95, donde en contraste para la proporción, en la hipótesis nula, la proporción de engranajes defectuosos en la producción es igual a 0.60 y en la hipótesis alterna depende del planteamiento. Si se quiere probar si es diferente, si se sospecha que es mayor, superior o si se sospecha que es menor a que 0.60, ¿no? Donde se concluye con un 95% de confianza que la muestra de que la hipótesis de investigación no se cumple. Por lo tanto, la proporción de engranajes con defectos es diferente a 0.60. De igual forma, en el contraste para la media aritmética, en la hipótesis nula, el promedio del grosor es igual o menor a 5 milímetros. En la hipótesis alterna, el promedio del grosor es mayor a 5 milímetros, donde se concluye con un 95% de la muestra indica que nuestra hipótesis de investigación no se cumple, por lo cual el promedio de grosor del engranaje es mayor a 5 milímetros. En el contraste para la varianza, en la hipótesis nula, la varianza del grosor es igual a 6 milímetros cuadrados. Y en la hipótesis alterna, la varianza del grosor es menor a 6 milímetros cuadrados, donde se concluye que con un 95% de confianza, la muestra indica que nuestra hipótesis de investigación no se cumple, por lo cual la varianza del grosor de engranaje es mayor a 6 milímetros al cuadrado. Inferencia estadística para dos muestras. Se trabajó con un nivel de significancia de 0.05 y con un nivel
de confianza de 0,95. En el contraste para el promedio de las diferencias, en la hipótesis nula, el promedio del número de dientes de los engranajes no defectuosos es igual a los de los engranajes defectuosos. En la hipótesis alterna, el promedio de dientes de engranajes no defectuosos es menor que el de los engranajes defectuosos, donde se concluye con un 95% de confianza de la muestra, se cumple la hipótesis de investigación, por lo cual los promedios de número de dientes de engranajes son iguales para engranajes no defectuosos y defectuosos. En contraste para la diferencia de proporciones. En la hipótesis nula, la proporción de engranajes con más de 13 dientes es igual entre defectuosos y no defectuosos. Hipótesis alterna, la proporción en no defectuosos es menor que defectuosos, donde se concluye con un 95% de confianza de la muestra que la hipótesis de investigación no se cumple. Por lo tanto, la proporción de engranajes no defectuosos que tiene un número mayor a 13 dientes no es menor a la proporción de engranajes defectuosos que tiene un número mayor a 13 dientes. Mayor 13 dientes. En el contraste para el cociente de varianzas. En la hipótesis nula, la varianza en el número de dientes de los engranajes no defectuosos es igual al de los defectuosos. En la hipótesis alterna, la varianza del número de dientes en engranajes no defectuosos es diferente a los de los defectuosos, donde se concluye con un 95% de confianza de la muestra. Se cumple la hipótesis de investigación, por lo cual las varianzas poblacionales desconocidas son iguales. Análisis de correlación o región lineal. Para el análisis de correlación es necesario tener una variable dependiente e independiente. En este caso, como se observa, se realiza el gráfico de dispersión donde no existe dispersión, ¿no? Por lo tanto, no hay relación lineal entre el variable X y Y. Mediante la fórmula de Coe de correlación, da como resultado igual a 0,117062, donde las variables, em, el ciclo de operación y el torque máximo son incorreladas. También donde la hipótesis nula del el coeficiente de correlación es igual a cero y la hipótesis alterna, coeficiente de correlación es diferente de cero. Se trabajó con un nivel de significancia de 0,05 y con un nivel de confianza de 0,95. En conclusión, con un 95% de confianza, las variables del ciclo de operación y el torque máximo no se relacionan de manera lineal. ANOVA, con un factor. Primero, vamos a identificar los variables. Tenemos el variable cualitativa, que vendría a ser tipo de material, que divide la muestra en tres grupos. Y variable cuantitativa vendría a ser el torque máximo. Luego hacemos el planteamiento de hipótesis. Cuando queremos saber si un factor cualitativo influye en una variable cuantitativa, usamos el ANOVA de un factor. En la hipótesis nula, el torque máximo que tiene el mismo promedio en todos los tipos de material. Y en la hipótesis alterna, al menos un tipo de material produce un promedio del torque máximo diferente. En este caso podemos decir que el tipo de material es un factor que influye en el torque máximo. Esto quiere decir que el torque máximo no es independiente del tipo de material. En conclusión, con un 95% de confianza, el tipo de material no es un factor que influya en el torque máximo. Gracias.